No sé en qué momento dejé de ser mujer para convertirme en una carga. Tal vez fue el día en que me convencí de que casarme con un buen hombre bastaría para que mi vida se resolviera sola. Me llamo Verónica y durante años creí que el amor era eso. Encontrar a alguien que te mantuviera, que te protegiera, que te hiciera sentir importante sin tener que mover un dedo. Pero la verdad es que la vida me daría una sorpresa. Cuando conocí a Héctor, él era un hombre trabajador, disciplinado, con su rutina de gimnasio, su empleo fijo y su carácter sereno pero firme. Yo en cambio era todo lo contrario. No tenía ambiciones ni ganas de esforzarme. Aun con esto, nuestra relación funcionó y terminamos casándonos. Pero ya estando en casa, ahí me di cuenta que me gustaba mucho verme al lado de mi marido como su esposa, pero no como su sirvienta, no como la mujer que tenía que resolver los problemas de la casa, en el sentido de la limpieza, los quehaceres. A mí me gustaba pasármela en el celular, viendo televisión, comiendo o simplemente haciendo nada. Constantemente yo argumentaba que estaba cansada, que el trabajo doméstico era agotador, pero la verdad es que no me importaba que la casa estuviera hecha un desastre, los platos sucios, la ropa tirada, las camas sin tender, y cuando mi marido llegaba, él lo único que encontraba era mi cara de fastidio. Con el tiempo me volví muy celosa, posesiva y desconfiada. Si él llegaba minutos tarde, le armaba un escándalo. Si miraba el celular, pensaba que hablaba con otra. Y en la intimidad, me empecé a volver como una piedra. Le ponía 1000 peros a veces para no hacer el amor, porque la verdad me generaba hastío que lo hiciéramos. A diferencia de cuando éramos novios, ya estando casados, algo pasó y sé que era mi culpa, pero ya me aburría que tuviéramos intimidad. Aquello realmente era grave porque yo sabía lo importante que era ese aspecto en un matrimonio, pero también, cuando yo tenía ganas, que era muy raro. Y si él estaba ocupado y me rechazaba, yo me hacía la ofendida, jugaba a ser la víctima, le decía que a lo mejor ya andaba con otra, y que con esa otra él se quitaba las ganas. Para mí todo era una manera de manipularlo, y a veces lo lograba, pero también yo sabía que mi marido, aunque muchas veces peleábamos, él tenía una paciencia muy grande, pero también dicha paciencia tendría un límite. Empecé a notar que Héctor ya no me miraba igual. Él se iba más seguido al gimnasio y tardaba más en regresar a la casa. Se arreglaba mejor para el trabajo, o a veces salía con sus amigos. Se perfumaba más de lo normal. Yo lo veía y me helaba la sangre. Sabía que algo pasaba, aunque nunca me atrevía a confirmar nada. Me daba miedo descubrirlo, porque en el fondo sabía que lo estaba perdiendo, y eso sí me daba miedo. No supe cómo reaccionar aquel tiempo. Sabía que las circunstancias me estaban superando, hasta que un día mi marido llegó y me lo dijo, sin rodeos, sin gritos. Solo se sentó frente a mí, respiró profundo y soltó esa bomba. Yo ya no puedo más, Verónica. Estoy cansado de esta vida, de ti, de que la casa siempre sea un desorden, de que no quieras hacer nada, no quieras ir a trabajar, de que no te intereses ni siquiera en nuestra relación. Me molesta mucho ver cómo tu condición física se empeora cada día y cómo no haces nada ni por ti. Francamente no puedo amar a alguien que ni siquiera se ama a sí misma, y creo que este matrimonio es un error, Verónica. Por eso lo mejor es que nos divorciemos. Aquello me dio miedo. Yo traté de convencerlo de que no hiciéramos aquello, pero él ya no entendió. ¿Pero qué me estás diciendo, Héctor? Tú sabes perfectamente que todos los matrimonios pasan por estas etapas. No todo es bueno. Así que ¿por qué mejor no lo pensamos bien y nos damos otra oportunidad? Te prometo que todo va a cambiar. Mi marido iba muy en serio. Él me miró con firmeza y me dijo que aquello no era una mala etapa, que él ya había soportado mucho de mi mal carácter, de mis malas costumbres. Me dijo que yo no lo amaba, que solamente le gustaba el hecho de que yo la mantuviera, que le resolviera la vida, y que para él eso ya no era una vida, al menos no una saludable. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, más cuando me confesó que ya no me amaba. Eso me dolió muchísimo. Con el divorcio Héctor no me dejó nada. La casa era suya, el carro también. Yo regresé a casa con mi madre, derrotada, sintiéndome humillada, vieja y sola. En ese momento creí que era él quien me había destruido, pero no. Yo realmente me había encargado de hacerlo, pero en ese momento no era capaz de verlo.
Los siguientes meses fueron un infierno. Yo me pasaba las noches revisando sus redes sociales, viendo cómo su vida seguía, cómo sonreía, cómo iba a fiestas, salía de viaje. Pero luego, en una de esas publicaciones, lo vi en una cena con una compañera supuestamente del gimnasio. Aquella mujer era joven, delgada, con una sonrisa enorme, muy bonita. Su nombre era Saraí, y desde ese día, a ella la vi como mi enemiga. No podía dejar de imaginarla. Me obsesioné con la idea de que ella ocupaba mi lugar, y me daba coraje que ya subían fotos juntos, incluso en aquella casa donde viví con Héctor. Me daba rabia solo imaginar que mi exmarido metiera a esa vieja en la cama que fue nuestra, que la desnudara, que le hiciera el amor, que le besara la piel y que le acariciara hasta el alma, tal y como lo hacía conmigo. Aquello no lo podía soportar. Esas imágenes me venían a la cabeza y me daba mucho coraje. Yo no era feliz, pero la verdad tampoco soportaba verlo feliz a él. Mi madre me aconsejaba que me olvidara de aquello, que buscara trabajo, que saliera adelante, que buscara otro muchacho para tener una relación. Pero yo no podía. Algo dentro de mí se había podrido con el fracaso de ese matrimonio. Y el ver a Héctor tan feliz realmente me alimentaba y me llenaba de rencor. Aunque me daba vergüenza admitirlo, sentía una especie de placer enfermizo cada vez que lo imaginaba sufrir, cada vez que me imaginaba que aquella mujer podría hacerle una jugarreta, serle infiel o destruirle el corazón. Y me imaginaba que Héctor, adolorido, pudiera regresar a mí, arrastrándose como un perro infeliz. Un día recuerdo que navegando en las redes sociales, vi una foto suya. Héctor y Saraí estaban en la playa. Se veían radiantes, como si nada en el mundo pudiera dañarlos. Y en otra de las fotos de las publicaciones de ese día, Héctor le había puesto una sortija de matrimonio a aquella muchacha. Ambos se veían felices y eso me estaba destruyendo. Y sabía perfectamente que yo tenía que hacer algo. Debía buscar la forma de impedir que esos dos se unieran, porque no iban a ser felices a costa de mi tristeza, de mi ruina y de mi miseria. No supe cómo, pero la idea de hacer algo malo, empezó a crecer en mi cabeza como una maleza que se expandía. La semilla del odio fue creciendo y me fue orillando a pensamientos muy oscuros. El coraje no me dejaba dormir. Me levantaba a medianoche, abría el celular y me hacía daño a propósito. Buscaba las fotos de mi exmarido, sobre todo aquellas donde estaba feliz con la mujer. Entre más lo miraba, más me hundía, pero más ganas tenía de vengarme. Por casualidad, un sábado, salí al centro a hacer unas compras, a despejarme también. Pero andando por el mercado, de pronto un aroma como a copal, a incienso, terminaría llamando mi atención. Traté de ver de dónde venía aquello, y fue ahí que encontré un pequeño letrero clavado con tachuelas que anunciaba trabajos rápidos de brujería, amarres, endulzamientos, retornos, justicias, y debajo del cartel había un pasillo estrecho que conducía a una pequeña puerta con cortinas. Toqué y nadie respondió, así que decidí entrar. Adentro el cuarto estaba a media luz. Había velas consumidas, vasos con sal y agua, una mesa con manchas de cera negra y una mujer de cabello recogido, quien me miró como si ya me conociera. No le pregunté nada. Me senté. La mujer caminó y cerró las cortinas. Después regresó y se sentó junto a mí. Me preguntó que para qué la buscaba. Con mucha pena le dije todo lo que estaba viviendo, todo el rencor que yo traía, todas las ganas que sentía por vengarme, por destruir una bonita relación. Aquella mujer no me juzgaba, solo me escuchaba, y eso me hizo sentir en confianza, y sobre todo, me hizo darme cuenta de que sí me ayudaría. No, muchacha, pues ¿qué te puedo decir? Luego puedo ver que traes un hueco en el pecho, y que traes una rabia de mujer abandonada. Eres rencorosa y eres cabrona. A mí se me hace que tú vas a llegar hasta las últimas consecuencias, nomás para destruir a esos dos. Pero yo no te puedo juzgar. Si aquí tú me pagas, yo te hago lo que tú me pidas. Yo me mantendré neutral en esta situación. Nomás eso sí te advierto, que luego a veces los trabajos se pagan. El karma es canijo. Y si te toca pagarlo en esta vida, créeme que te va a ir muy mal.
Incluso hasta te puedes arrepentir de lo que vamos a hacer. La mujer me dijo que sería necesario para el ritual un par de fotografías de Héctor y de su novia. Le dije que no traía una, pero saqué el celular y le mostré una de las redes sociales. La mujer la tomó, no pestañeó y me dijo que con eso bastaba. De esta forma, aquella señora arrimó a la mesa un par de muñequitos de cera, los cuales puso en un pequeño balde. Me pidió que me concentrara, que drenara todo mi odio, todo mi rencor, y de esta manera me puso en las manos un pequeño frasco que tenía una especie de alcohol, pero estaba preparado con otras sustancias. Empecé a vaciar las sustancias sobre los muñequitos de cera y después les prendí fuego con un cerillo. Esto hizo que los muñequitos empezaran a incendiarse, a derretirse. Las ceras empezaban a fusionarse y al final, después de un par de minutos, la cera terminó derretida hasta el fondo del recipiente. Esperamos un rato y cuando ésta se secó, la mujer la retiró con un utensilio y después me la dio para que con mis manos la partiera en muchos pedazos. Aquellos pedazos ella dijo que se los quedaría, que haría un procedimiento más, pero ya no era necesaria mi presencia. Me dijo que eso bastaba para poder separar, para poder destruir esa relación. Al parecer eso era todo. Le pagué a la mujer y me dijo que si algo malo pasaba, ella no era responsable y que si yo quería revertir aquello, ya no era posible. Me rogó que ya no volviera. A partir de ahí, solo quedaba esperar, ver si realmente la brujería podía hacer algo. Los días eran muy largos. La impaciencia empezó a llegar a mí y yo fingía que no me importaba lo que pasaba con Héctor, pero aún así, vivía pegada al teléfono, revisando cada cosa que publicaban, cada cosa que comentaban también. Tuvieron que pasar 3 semanas, cuando en eso, un jueves por la tarde, algo ocurrió. Abrí Facebook como costumbre, y en eso vi que Héctor puso un moño negro en su foto de perfil. Me tembló el pulso de inmediato, porque aquella imagen iba acompañada de un encabezado, un texto corto, que decía lo siguiente: no tengo palabras para entender las injusticias de la vida, pero te amaré eternamente, Saraí. Se me aflojaron las piernas, sentí muchos nervios, se me hizo un nudo en el estómago. Tenía de verdad miedo. Estaba consciente de que yo había hecho un trabajo de brujería con la finalidad de separar a Héctor de su novia Saraí, y realmente eso había ocurrido, pero no de la manera que yo esperaba. Jamás me imaginé que alguien saliera lastimado, mucho menos muerto, pero ya no había nada que hacer. Ya todo estaba hecho. Me quedé sentada en el borde de la cama, respirando agitadamente. No sabía cómo reaccionar, simplemente estaba en shock. Me puse a investigar más cosas. Quería saber cómo había muerto, qué le había pasado. De esta forma, fui buscando entre los perfiles de las personas que le comentaban la publicación a Héctor, y de esta forma di con los perfiles de unos parientes de Saraí, y ahí pude ver que se comentaba que aquella joven iba saliendo de una tienda, había hecho unas compras, iba dirigiéndose hacia su auto cuando en eso, un conductor ebrio perdió el control de su vehículo y lo llevó directo hasta arriba de la banqueta, por donde justamente iba pasando Saraí. Aquel maníaco la arrolló, prácticamente aplastó su cuerpo. De esa forma es que le arrebató la vida, y también comprendí que la brujería puede manipular mucho la realidad, el azar, las circunstancias, y moldearlas para generar circunstancias a favor o en contra, y en ese caso, todo lo llevaría hacia una tragedia. La verdad es que en ese momento, de alguna forma me imaginé que Héctor me buscaría, que trataría de que nuestra relación volviera a funcionar. Creí que un despecho lo llevaría a mis brazos, pero no fue así. Él nunca me buscó, nunca trató de acercarse a mí, y aunque muchas veces me imaginé haciendo brujería para buscar atraerlo, la verdad es que comprendí que las cosas podían llegar a salir muy mal. No quería que le pasara algo malo a Héctor, o a mí tampoco. Por eso en ese sentido ya no le moví. Entendí que la brujería no era para nada un juego, no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Aunque también de alguna forma, yo reconocía que estaba mal lo que había hecho, pero después me dio cierta satisfacción, el saber que de alguna forma yo había ganado, que había roto esa felicidad, porque si Héctor no estaba conmigo, entonces no debía estar con nadie.
Ninguna otra mujer debía meterse en su cama, en su vida o en su corazón. A partir de ahí la vida de Héctor fue a pique. Él siguió siendo un hombre disciplinado, respetado, pero hoy que han pasado ya varios años, jamás lo he visto en otra relación, jamás lo he visto entusiasmado con la idea de unirse con otra mujer. Y eso me tranquiliza, aunque también me duele, porque sé que el haberle provocado esa tristeza a ese buen hombre, a mí también me trajo consecuencias. Bien lo dijo aquella bruja, que el karma podría alcanzarme, y vaya que así fue. Durante todos estos años, me vi involucrada en varias relaciones más, pero la verdad es que todas fueron horribles, caóticas, desastrosas. En una de estas, que fue la peor, recibí violencia muy grave, con contarles que yo estaba embarazada y estaba ilusionada con un bebé, pero tenía un novio que era muy alcohólico, muy agresivo. Aquel tipo me celaba tanto que llegó a creer que el bebé que esperábamos no era suyo. Por lo tanto, un día me golpeó tan fuerte que me pateó el abdomen, el vientre, hasta que prácticamente mató al bebé. Y a mí me dejó sin las posibilidades de poder volver a procrear vida en mi vientre. Mi matriz quedó tan dañada que las posibilidades de traer un bebé al mundo para mí ya no son posibles. Soy una mujer seca por dentro, tanto del corazón como de mi vientre, y es que entendí que no hay nada bueno que quede en mí. Hasta la fecha también sigo sola. Ya no me interesa estar con un hombre. Me di cuenta que voy a estar pagando todo lo que le hice a Héctor por el resto de mi vida, y que cualquier relación que yo pretenda iniciar está destinada a fracasar. Para mí ya no hay cosas buenas, porque jugué con brujería, invoqué fuerzas que estaban fuera de mi comprensión y que ahora están actuando en mi contra. Ese mal que le hice a ese hombre, Héctor, se me ha regresado multiplicado. La verdad es que dudo mucho que vaya a llegar a ser vieja, porque no hay persona que siendo tan infeliz viva tantos años. Solo quiero dejar este testimonio para que quienes intenten hacer lo mismo lo piensen bien. La brujería, la magia negra no son cosa fácil. No son algo con lo que uno pueda experimentar. Al hacerlo incluso por juego, uno está pisando terrenos donde todo puede terminar mal, donde todo se puede acabar, incluso la vida. Porque hasta hoy, después de tantos años, después de haber entendido todo lo que hice, he caído en arrepentimiento. Quisiera volver el tiempo para regresar todo eso, deshacer ese mal, pero ya no hay forma de lograrlo. Ahora debo de afrontar mi destino y aceptar que destruí varias vidas por el simple hecho de haber caído bajo, por despecho, por un amor que yo misma eché a perder. Daban casi las 8 y yo estaba ya subiendo a mi auto para pasar por Jacqueline, mi novia con la que ya tenía una relación de más de 3 años. Yo estaba muy enamorado de ella y a cada oportunidad se lo demostraba. Siempre fui atento, romántico, sincero. Yo tenía mi terreno bien ganado con ella, y para ese tiempo yo estaba pensando en darle el anillo de compromiso, porque quería hacerla mi esposa. Cuando llegué a su casa le marqué por teléfono, y ella salió. Se veía muy bonita, ella tenía un cuerpo muy hermoso, y la ropa le quedaba fabuloso. Yo encantado vi cómo se subió al auto, me dio un beso, y comenzamos a platicar, mientras que yo avanzaba en el auto y juntos recorríamos algunas calles para llegar a una taquería nueva, de la que se presumía tenía buenos tacos. Esa noche Jacqueline estaba un poco rara, se le veía nerviosa, extraña, más porque su celular le sonaba a cada minuto, porque le llegaban grandes cantidades de mensajes. Incluso hubo un par de llamadas que ella se negó a contestar. ¿Por qué no contestas el teléfono, Jacqueline? Cuando alguien marca más de 2 veces, es porque se trata de algo urgente. Recuerda que tu madre está algo enferma. No vaya a ser que se ofrezca algo. Yo le dije aquello a Jacqueline, ya sospechando un poco, porque algo no iba del todo bien. Me empecé a incomodar, y hubo un poco de silencio antes de arribar a la taquería donde estaríamos cenando. Jacqueline se sentía un poco presionada, porque el teléfono nomás no le dejaba de sonar.
Estuvimos cenando en aquel lugar, pero algo no me cuadraba. Mi instinto de hombre me indicaba que mi novia me estaba ocultando algo que quizá podría ser muy desagradable. No sabía yo qué era, pero, como era normal, imaginé que algún chico la estaba hostigando, o bien ella lo había estado sonsacando a mis espaldas. Podría ser cualquiera de las dos cosas, porque al ser Jacqueline una mujer muy hermosa, era seguro que tenía a sus seguidores que andaban tras sus encantos. No sabía en realidad qué estaba pasando, y es que Jacqueline de verdad era hermosa, una mujer de piel blanca, con su cabello muy negro, alta, delgada y con un porte envidiable. Y reconozco que muchas veces me sentí inseguro de que ella me dejara por alguien más, pero esa noche, de verdad yo sentía un peligro de que podía perderla. Incluso al ver su mirada, no sé por qué sentí la corazonada de que su corazón ya no me pertenecía del todo. Después de haber cenado en aquella taquería, me vino una idea malévola a la mente, o bueno, el que tan malas hayan sido mis intenciones ya ustedes lo juzgarán más adelante. La cosa es que después de cenar, le hice la propuesta a Jacqueline para que fuéramos a un antro para pasarla un rato más. Ella se puso nerviosa, titubeó mucho para aceptar mi invitación. Es como si ella ya se hubiera quedado de ver con alguien más, porque a mis espaldas ella no dejaba de ver el teléfono y de mandar mensajes. Yo no era pendejo, yo la conocía bien, y ella me estaba ocultando algo, y yo lo iba a descubrir a como diera lugar. Con todo y las incomodidades, Jacqueline y yo llegamos a un antro, donde el ambiente estaba muy bien. Había mucha oscuridad, luces y una pista muy grande de baile que tenía a muchas personas bailando, bebiendo y disfrutando. En cuanto llegamos y nos asignaron una mesa, sin pensarlo pedí una botella de tequila. Yo sí era muy buen bebedor, pero Jacqueline no tanto. Ella se embriagaba rápido, así que no dudé en servirle varios tragos. Bailamos un rato, nos besamos, nos tocamos un poco dentro de la oscuridad del antro, pero yo no lo estaba disfrutando. Yo sabía que esa noche mi misión era otra. Estando en la mesa, ya un poco cansados de haber bailado varias canciones seguidas, le dije a Jacqueline que iría al baño y que me esperara un poco. Ella ya estaba algo ebria. Ya estando un poco retirado, me di a la tarea de platicar con un joven extraño al cual yo abordé. La razón era pedirle que sacara a bailar solo una canción a mi novia. Aquel chico me dijo que no la conocía y a mí tampoco, y que le daba miedo meterse en problemas. Yo le dije que confiara en mí, que era mi novia, y que solamente le estaba poniendo una prueba. Como el chico no quería, le ofrecí un billete de 500 pesos para que lo hiciera. Así que sin pensarlo, él fue directo hasta donde estaba Jacqueline, y yo de lejos lo vi como ésta aceptó la petición del muchacho para ponerse a bailar. Ya con Jacqueline bien distraída, yo aproveché y fui a la mesa que tenía asignada. Vi que el bolso de Jacqueline estaba completamente al descubierto, así que lo tomé y me fui para un lugar oculto del antro. Discretamente le saqué el celular del bolso y después tiré todo lo demás a la basura, cuidando de que nadie me viera. Rápidamente apagué el celular y me lo guardé muy bien. Regresé a donde estaba Jacqueline y le pedí al chico que me permitiera bailar con mi novia. Llegué en una actitud altanera, como simulando que estaba yo reclamando mi territorio. Le di una palmada al joven en la espalda en señal de amistad, de que no había problema. Aquel se retiró tranquilamente y Jacqueline y yo nos pusimos a bailar un rato más y después regresamos a la mesa. Para su sorpresa, su bolso ya no estaba. Se puso histérica y me pidió que llamáramos a los empleados de seguridad, los cuales comenzaron a buscar por todas partes, pero no encontraron nada. Le hice creer a mi novia que mientras bailábamos alguien le había robado el bolso, y a ella que ya se le habían subido más los tragos, muy molesta me pidió que nos fuéramos a la casa, pues entre tanta gente cualquiera pudo haber sido el culpable. En el camino no hablamos mucho,
Ella estaba muy molesta, pero quizá no era eso. Realmente estaba preocupada por su celular y por perder la comunicación con la persona con la que se había quedado de ver. Dejé a Jacqueline en su casa y yo me fui a la mía, reconociendo la victoria de mi oscuro plan. Me metí a mi departamento y rápidamente prendí el celular de mi novia y lo puse en modo avión para que nadie le mandara mensajes. Yo me sabía la contraseña porque de reojo algunas veces pude verla. La verdad es que ese momento me provocaba miedo y pánico de lo que yo me iba a encontrar en ese teléfono. Busqué en el historial de llamadas para saber quién le había llamado en aquella ocasión, y me pareció muy raro que a la hora que le llegaban las llamadas mientras íbamos a los tacos, quien le marcaba era mi mejor amigo Ezequiel. Pero, ¿para qué le habría llamado? ¿Y por qué Jacqueline me lo quería ocultar? Algo me estaba poniendo muy nervioso, así que de inmediato me metí a su aplicación de mensajería. En lo que me encontré me partió el alma, me destrozó por completo, porque encontré un chat de Jacqueline con mi amigo Ezequiel, en el cual se habían quedado de ver a las 10 de esa misma noche para irse a pasar la noche en un motel y tener un encuentro pasional. Lo peor de todo es que conforme fui investigando, parece que no era la primera vez que lo hacían, porque revisando los mensajes, había muchos textos desde semanas atrás y también muchos mensajes en los que Jacqueline le mandaba fotos con ropa provocativa a mi amigo y muchas otras en las que estaba completamente desnuda. También había fotos de Ezequiel que le había mandado en la que aparecían sus genitales y él desnudo, tocándose inspirado en ella. Había muchas evidencias de que en varias ocasiones ya se habían visto a mis espaldas para tener aquellos encuentros íntimos. De inmediato me metí a la galería de fotos y videos para ver qué más podía encontrar. Y ahí estuvo lo peor, porque había varios videos de Ezequiel, mi mejor amigo, haciéndole el amor a mi novia. Ese bastardo infeliz me había traicionado, y la maldita de mi novia se veía que disfrutaba mucho como Ezequiel se lo hacía. Ella gemía y gritaba de placer como un maldito animal, cosa que yo nunca pude lograr. Me daba rabia ver cómo mi amigo le tocaba sus pechos, su piel, cómo la besaba, y le hacía cosas que Jacqueline nunca me había permitido a mí, porque según ella no eran correctas. Me sentía una miseria de hombre, porque yo nunca había logrado despertar ese gran deseo y ese gran placer en mi novia. Comencé a llorar, mis ilusiones se habían ido a la mierda. Me sentía ahogado en un vacío de dolor y desesperanza. Las personas en las que más confiaba me habían traicionado. Seguí revisando el celular y castigándome con todo aquello. Revisé los chats que Jacqueline tenía con Guadalupe, quien era su mejor amiga. Aquella maldita infeliz también lo sabía, y muchas veces me dio la cara como si nada pasara. Qué asco de personas tenía yo cerca. Pero lo más extraño, y que me parecía fantasioso, fue que en las charlas entre Jacqueline y Guadalupe, ésta le hablaba de brujería y de un supuesto amarre que Jacqueline le quería hacer a Ezequiel para enamorarlo, porque también en las charlas, Jacqueline confesaba que mi amigo desde siempre le había gustado y lo quería conquistar. Guadalupe en esos textos le recomendaba usar la brujería y visitar a una conocida que ella tenía, para que así fuera fácil que Ezequiel cayera en sus encantos. Incluso compartieron dirección y datos de la supuesta bruja, quien hizo aquel hechizo para que mi amigo se enamorara perdidamente de mi novia. Aventé furioso el teléfono a la cama y me metí entre las sábanas. Toda aquella basura no podía ser cierta. Le tuve que dar 2 tragos a un tequila que tenía, para así poderme relajar y dormir, ya que al siguiente día, lamentablemente, había que trabajar. Toda la semana estuve dándole vueltas al asunto. Yo me aguanté las ganas de reclamarle a Jacqueline, y me limité a decirle que las siguientes 2 semanas saldría muy tarde del trabajo y no podríamos vernos, pero en cuanto pudiera la buscaría para tomarnos todo un fin de semana fuera de la ciudad. Jacqueline no puso objeción, y como le dije lo mismo a Ezequiel,
porque juntos íbamos a un partido de fútbol los viernes. Él tampoco me dijo nada, le pareció algo normal. Estoy seguro que la noticia les cayó de maravilla, porque así tendrían tiempo de sobra para verse. La verdad, yo hubiera preferido que mi novia me terminara e hiciera de su vida lo que quisiera. Pero ¿por qué haber hecho las cosas de esa manera? ¿Y por qué lastimarme a mis espaldas? Me nació una necesidad fuerte de vengarme de ellos. Sentía mucho coraje. La verdad, no sabía cómo desahogarlo. Pero quería hacerles daño sin que se dieran cuenta. Así que después de pensar y pensar, me vino la idea de consultar a la supuesta bruja que Guadalupe le recomendó a Jacqueline. Quizá ella podría ayudarme a tener una venganza sin que yo tuviera que ensuciarme las manos con sangre. Busqué la dirección y en cuanto pude acudí a ese lugar. Previamente, cuando llamé, se me pidió que llevara fotos y cosas que fueran de la persona a la que le pretendía hacer el trabajo. Yo llevé fotos de Ezequiel y de Jacqueline. Las puse impresas dentro de un folder y también llevé un labial que mi novia había dejado en mi departamento, entre otros objetos más. Cuando llegué con la mujer que era la bruja, esta me comenzó a entrevistar. Yo le conté lo que estaba viviendo, y cuando me pidió las fotos y se las entregué, de inmediato ella reconoció a Jacqueline y dijo: «Vaya, vaya, con razón ya decía yo que conocía a esta chica. Ella fue mi clienta. Ella le hizo el amarre al joven de la otra foto que me has entregado. Mira, muchacho, no es por ponerle sal a la herida, pero lo que te hicieron es garantía de que mi trabajo realmente funciona. Y no te preocupes, yo haré lo que me pides. Si tú me pagas, tú mandas». La mujer, muy segura de su trabajo, me pidió que escribiera en un papel todo mi sentir y mi odio. También que escribiera lo que yo deseaba para Jacqueline y para Ezequiel. Sin dudarlo, comencé a maldecirlos, a desearles todo lo peor, la muerte si fuera necesario. Después entregué el papel a la bruja, y ésta la colocó en un balde oscuro de metal, y también colocó las fotos a las cuales las roció con algún líquido y les hizo unos rezos. Después, con su mano, hizo fuego con un cerillo y lo lanzó al balde para que así la papeleta y las fotos se quemaran. La mujer se me quedó viendo y muy fría me dijo: «Espero hayas estado seguro de lo que pediste, muchacho, porque créeme que se te concederá y no hay modo de revertir el mal que ahora has creado. Además, existe una posibilidad que un karma te llegue a la vida. Puede ser muy pronto, puede que no pase, pero también es probable que el karma se te guarde para una siguiente vida. Así que de todos modos te recomiendo te andes con cuidado. Por mi parte ya es todo, te puedes retirar». Aquella bruja me llevó a la puerta, donde le di su pago y me subí al auto para regresar a casa. No sé por qué, pero en mi pecho había una sensación de alivio, de tranquilidad. Sabía que algo ocurriría y tanto Jacqueline como Ezequiel recibirían su merecido. Fui paciente hasta eso. Aún yo no había vuelto a ver a mi novia ni a mi amigo, pese a que habían pasado ya varios días. Yo les di su espacio para que se amaran, para que aprovecharan, porque yo tenía la seguridad de que, acorde a las palabras de la bruja, algo tenía que pasarles. Y la verdad es que aquella mujer no mentía. De verdad me dio escalofríos saber que sus poderes eran reales. Fue una mañana que estaba yo en mi trabajo cuando recibí una noticia que realmente me impactó, me sacudió, porque un amigo me llamó para decirme que Jacqueline, mi novia, y Ezequiel, mi mejor amigo, habían muerto de una forma terrible. Yo me quedé completamente exaltado, no sabía qué pensar, si aquello era real o era un sueño. Así que le pregunté a mi amigo los detalles de lo que había ocurrido. Fue así que él me empezó a platicar que tanto Jacqueline como Ezequiel andaban en su auto. De pronto, unos sujetos en motocicleta se acercaron para asaltarlos, pero como Ezequiel, por lucirse con Jacqueline, se hizo el valiente y se negó a darles el dinero a aquellos rufianes. Pero eso no fue todo,
porque éste intentó echarles el carro encima. Aquellos sujetos furiosos, sin piedad ni misericordia, comenzaron a disparar en numerosas ocasiones hacia el cuerpo de mi amigo. Lo mataron al instante. Los impactos dieron en su pecho, en su cara. Uno le atravesó el ojo por completo. Su rostro quedó irreconocible, destrozado y el auto completamente ensangrentado. Según los testigos, aquello fue una muerte instantánea. Y mientras ocurría aquello, Jacqueline gritaba completamente histérica. Sus gritos fueron escuchados por quienes estaban ahí cerca. Sin embargo, acorde a los testigos y a la realidad, una de las balas alcanzó su cabeza, arrebatándola de este mundo al instante. También mi novia había fallecido. La escena y la noticia de verdad que me tenían conmocionado. Con ello se descubrió la infidelidad que estaban cometiendo en mi contra, porque justo estaban saliendo del motel cuando los asaltaron. Mi amigo me dio sus condolencias y yo le agradecí por haberme contado aquella noticia. La verdad es que sí me dolía por dentro, y aunque la gente se compadecía de mí por la traición que yo había sufrido, por dentro, sabía que yo invoqué fuerzas malignas que trajeron la desgracia a Jacqueline y a Ezequiel, porque alguna vez pensé y consideré que esas personas eran parte importante de mi vida. Sin embargo, tenían que pagar su traición. Sé que pudo haber sido un poco injusta la muerte de mi amigo, porque según la bruja, él estaba bajo el efecto de un hechizo de amarre, pero yo estaba en ese momento enojado con la vida y con todo. Por eso decidí que él, tanto Jacqueline, debían pagar a como fuera posible. Fue muy difícil para mí fingir tristeza en el velorio de mi amigo y de mi novia. Realmente fue algo muy extraño. No sé por qué sentía un vacío, o un alivio quizás, pero debo reconocer que ya después de tiempo, y en la actualidad que han pasado varios años, aún llevo un cargo de culpa y conciencia. También sigo esperando el karma que se me dijo podría vivir. Extraño de verdad los buenos tiempos, en los que yo ignoraba todo lo malo que había en mi vida. Bien dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, pero en realidad siempre será mejor despertar a la cruda realidad, a la pura verdad. Solo así podremos saber lo que es la verdadera vida y sobre todo cuál es la verdadera cara de las personas que nos rodean. Y en este mi caso, aunque sé que actué mal, siempre estaré agradecido de que, por los medios más tristes y oscuros, pude conocer el gran poder de la brujería.